Hola chicos, el capítulo de hoy es más para poner un poco de contexto sobre la condición del prota y de Chige en general. Sin mucho más que agregar los dejo con el vídeo. ¿Yo? Levanto involuntariamente la voz ante el informe de Tomoe. Resuena bien en la silenciosa noche donde continúa el informe. Me sentiría mal si despertara a la gente que ya está dormida. Conteniendo mi boca, insto a Tomoe a continuar. Tomoe dice, exactamente, es el lugar en el que se encuentra actualmente Maestro. Los lugares por los que ha pasado con la Puerta de la Niebla están afectando al clima de Asora, es lo que creo. Shiki responde que pensar que Maestro Sama estaba decidiendo el clima de este mundo. Pero en ese caso, sería posible cambiar la temperatura y el clima drásticamente en un solo día. Tomoe contesta, aunque los casos de cambios radicales son bajos. Parece que, en un día, hay un tiempo determinado en el que toma el último lugar por el que pasó Maestro y cambia el clima en gran medida. Tendría que tomarme un tiempo con Maestro para investigarlo en detalle. En realidad, no sé si lo que afecta es el lugar en el que ha estado Maestro o el problema es el lugar en el que se ha abierto la puerta, así que aún no puedo asegurarlo. Incluso la razón de que sean las puertas no está establecida. Shiki responde. Este es un asunto serio. Por un corto tiempo me encargaré de los asuntos en la Ciudad Academia. Intentaré que Maestro Sama pueda estar aquí siempre que no haya conferencias. Tomoe y Shiki parecen continuar su discusión. ¿El clima en Asora se decide por mi ubicación o algo parecido? Ni siquiera puedo viajar con tranquilidad. En ese caso, ¿este loco e incómodo calor tiene algo que ver con la ubicación de la Ciudad Academia? No la ubicación, es más bien porque estoy allí. El prota dice, entonces, como contramedida temporal, deberíamos tener una puerta de niebla fijada en un lugar donde el clima sea bueno y usarla en el futuro. Finalmente intento sacar lo que pensaba. Será duro no usar puertas de niebla, pero no puedo ser exigente. En el peor de los casos, haré que Tomoe abra las puertas y traiga la mercancía. Tomoe responde, no. No poder usar las puertas de niebla sería un inconveniente para Maestro después de todo. Intentaremos acotar las condiciones, y después de señalar el motivo, pensaremos en cómo solucionarlo. Ya tengo algunos métodos en mente. Fue inmediatamente rechazado. Shiki contesta, creo que es lo mejor. Por suerte, hasta hoy no ha habido ningún problema serio por usar la puerta de niebla, y si no la usamos, afectaría mucho a nuestras existencias. Pero usar la puerta, Tomoe Dono, todo el tiempo no será eficiente. El prota responde, ¿cómo vamos a señalar la razón? Quería escuchar el método concreto. Al fin y al cabo, es mejor resolver los problemas que se pueden resolver lo antes posible. Tomoe contesta, lo primero que quiero probar es que Maestro abra varias puertas y las deje todas sin eliminar los rastros por completo. ¿Qué puerta estaría afectando el clima o seguirá con el clima de la Ciudad Academia donde está Maestro? Quiero asegurarme de eso. Shiki responde, ya veo. Si una de las puertas afecta al clima, en el caso de que haya un cambio, la teoría de que es el lugar que lo afecta será válida. Tomoe contesta, así es Shiki. Y después de aumentar la prueba y el error, será más fácil de precisar. Fue un método que se me ocurrió en mi época en Chige. Tengo grabado el clima de cuando Maestro se alojó en una aldea y regresó a Asora. El prota pregunta, entonces, ¿está bien que nos teletransportemos a cada pueblo una vez más? Tomoe advierte, Maestro, si haces eso, existe la posibilidad de que la diosa se dé cuenta. Ya tengo varias puertas creadas, así que me acompañarás, y además, Maestro creará una puerta una vez más. El prota responde, tienes razón. Teletransportarse es probablemente peligroso. Lo siento, entonces cuento contigo. Tomoe replica, sí. Mañana iremos juntos a la hora de la salida. Y por la noche volveremos a la Ciudad Academia para descansar. Pasado mañana será cuando veamos los primeros resultados de la prueba. También tendré en cuenta que tengo que volver todos los días. Siento un poco de autodesprecio. Aunque ya sabía que el uso de las formaciones de teletransporte son probablemente peligrosas, seguí hablando sin pensar. Tomoe continúa, el análisis lo haremos Emma y yo, y reuniré a varios más, así que no es necesario que Maestro se tome la molestia.
Gracias a que maestros se esfuerzan en los libros, el número de libros aquí ha aumentado bastante, así que el número de personas que pueden trabajar su mente ha aumentado. En cuanto a los cultivos de Asora, en la academia, la hipótesis de Shiki y el prota dio lugar a un experimento. Es algo así como un experimento con el cuerpo humano, pero ya ha sido probado por los residentes de Asora sobre cómo afectaría los frutos de Tshige a los humanos. Shiki dice: en realidad, parece que, actualmente, hay prácticamente los mismos resultados que los residentes de Asora. Parece que también afecta a la fuerza del cuerpo, así que tengo la intención de continuar, pero, es simplemente muy interesante. El prota responde: ya, veo, ¿parece que hay algún daño en su salud? Shiki argumenta: no, más bien parece que están incluso más sanos. Después de todo, era una fruta extremadamente nutritiva. Un cierto cambio visto en los residentes de Asora. Esto es algo que fue señalado por Shiki y Tomoe en el pasado y las investigaciones comenzaron. Me dijeron que los orcos y los lagartos parecen haber recibido un aumento de fuerza y poder mágico. Después de confirmarlo en detalle, se juzgó que la razón era lo que comían. Los efectos variaban según las personas, pero la ingesta de frutas estaba especialmente implicada en el aumento de la fuerza. Podía ser poco a poco, pero estaba claro que aumentaba. Solo que, en las personas que no eran guerreros no tenían tanto aumento de fuerza corporal, y las personas que no tenían un fuerte poder mágico no mostraban mucho aumento de poder mágico. Resultó que mostró el mejor rendimiento con las personas con características especiales. Así que, con la propuesta de Shiki, decidimos probarlo también con los húngaros, pero no conocemos el límite de la mejora y no hay garantía de que tenga los mismos resultados en los húngaros. Al principio, rechacé la idea. Pero después de hacer conferencias en la academia numerosas veces, había un estudiante que estaba apegado a fortalecer los medicamentos y después de hacer esa persona consciente, finalmente acepté el experimento. El resultado es tal y como decía el informe. Parece que tiene prácticamente los mismos efectos que los residentes de Asora. Es decir, los frutos de Asora funcionan como artículos que suben las estadísticas para los humanos también. En ese caso, ¿sería mejor no sacar las frutas de Asora? El prota pregunta: si dices prácticamente lo mismo, ¿significa que hay una inclinación ligeramente diferente? Shiki responde: sí. Los humanos, en comparación con los orcos y los lagartos, parecen tener una mayor tasa de aumento. Al principio, Jin, que lo comió, tuvo un aumento de aproximadamente un tercio de su poder mágico. El aumento está prácticamente al mismo nivel que el de los ARCs, que tienen estadísticas base muy altas. El prota contesta: así que los efectos son altos, ¿eh? El límite no se conoce actualmente ni siquiera en los residentes. Más bien, sería malo si los humanos se enteran de esto. Shiki responde: sí. Por un tiempo debemos engañarles diciendo que depende del talento. Por suerte, las conferencias de maestros Ama son absurdas en muchos sentidos, así que sonará plausible. Tomoe agrega: el aumento de la fuerza funciona igual en los humanos. Hay algunas plantas que tienen la característica de acumular poder mágico. Realmente me sorprende. Les diré que detengan temporalmente la distribución de las frutas. Bueno, pensando en tal beneficio, tomará tiempo antes de que seamos capaces de asegurar lo suficiente para hacer experimentos de nuevo. Aunque creo que todavía hay frutas que no han sido probadas. El prota responde: en ese caso, teniendo en cuenta las propuestas de matrimonio que tienen como objetivo el dinero, mis conferencias se convertirán en el tema de las charlas y los estudiantes comenzarán a pulular a mi alrededor. Una vez más, jajaja, parece que será un futuro brillante. Aunque los eventos en la academia aumentarán a partir de ahora. A la mañana siguiente, luego de haber terminado la prueba que Tomoe me propuso anoche, caminé por los alrededores de Asora con Shiki y Emma. En varios lugares se trabajaba en la agricultura y la construcción. Me informaron de todo lo nuevo que habían encontrado en la zona. Cuando me enteré de la ampliación del terreno, también se habían terminado las instalaciones necesarias de una avenida y ahora estaban dividiendo las manzanas para la preparación de viviendas. Después de terminar una calle, poner todo en orden es difícil, por lo que probablemente lo estén haciendo de antemano. En cuanto a los residentes, hay bastante escala en la ciudad, así que creo que pueden hacer toda la preparación del suelo que quieran. ¿Eso tal vez? ¿La presión silenciosa que me dice que reúna más residentes? Pedí una petición excesiva: cómo hacer una ciudad en miniatura para que vengan aventureros, y sin embargo,
Una parte ya está hecha. Creo que eso es bastante impresionante. Hablar de estar aquí y por fin llegar a este punto puede sonar simple, pero siento que es la mejor respuesta. El campo agrícola parece haber aumentado mucho su eficiencia desde que Shiki llegó e hizo varias cosas en él. Si hablamos de las cosas que he sugerido en el campo agrícola, sería una forma sencilla de hacer un arrozal, segmentar el campo para utilizarlo por turnos y cultivarlo dependiendo de la estación. Todas las cosas que aprendí en la escuela y en las excursiones. Además, hay cosas en las que probablemente me equivoqué. No estoy especializado en esa área, así que no sé qué es lo más importante. Por eso creo que Shiki está siendo claramente más útil que yo. Por supuesto, los orcos de los campos llevan trabajando en ellos mucho más tiempo que yo, así que como tienen experiencia, había muchas cosas que ya sabían. Por ejemplo, que no es bueno cultivar la misma cosecha en el mismo campo varias veces seguidas. Problemas de cultivo repetidos, o algo así. Son personas que de alguna manera se las arreglaron para cultivar en una tierra estéril. Son más confiables que yo en esa área. Si no recuerdo mal, hubo un tiempo en el que plantamos soja y en aproximadamente un mes estaba verde y lista para cosechar. Cuando dije algunas palabras vagas como, si hubiera una forma de ajustar la temperatura y la cantidad de luz, podríamos acelerar el crecimiento, y así de fácil se creó un sistema para cosecharlas en un mes. Me quedé muy sorprendido. Me sentí como si hubiera visto la habilidad de Tomoe cuando habla en serio. El prota dice, por la explicación anterior, parece que la cantidad hecha ha aumentado decentemente. Emma responde, sí. Siguiendo las instrucciones de Shiki-sama, hemos ajustado algunas cosas y ahora somos capaces de cosechar en unas 2 semanas. ¿2 semanas? Tardar 2 semanas después de plantar la semilla. Aunque un mes era bastante rápido. En ese caso, no habrá problemas con la comida y la tierra en Asora. He recibido varios informes de gente del páramo que quiere emigrar aquí. Puede que sea el momento de aumentar la cantidad de residentes. Miro a Shiki como si estuviera mirando a una normal, es decir, a un genio. No fue mucho, es lo que decía su cara. Shiki responde, solo utilicé lo que dijo Maestro Sama como base, ordené los hechizos elementales que se podían utilizar y se lo dije a los orcos de una manera fácil de entender. La tierra cultivable es actualmente lo suficientemente autosuficiente, pero pienso pensar en más cosas para mejorarla de cara al futuro. Creo que me concentraré sobre todo en la mejora del producto. Ya se ha llegado a un punto en el que se puede encontrar comida simplemente caminando con normalidad, así que debería estar bien no esforzarse tanto. Todavía hay algunos lugares que no son campos de cultivo, pero hay planes para hacerlo, así que parece que aumentando el área y reuniendo números, estará totalmente bien. El prota contesta. Shiki, me alegro de que seas ambicioso pero, intenta dormir lo suficiente, ¿vale? Shiki responde, aunque haya momentos en los que quiera dormir, no afectará la salud de mi cuerpo aunque no lo haga, Maestro Sama. El prota contesta, no bromees con ese rostro tan serio por favor. Puede que Shiki lo diga en serio, pero yo solo lo empujo como una broma. Mira, incluso Emma hace una sonrisa irónica. Emma interrumpe y agrega, ya ves. Maestro Sama, como puedes ver, no hay muchos problemas con los cultivos y los arrozales pero... El prota responde, ¿sí? Emma continúa, hay algo que quiero consultar contigo. Diciendo eso, nos empuja a mí y a Shiki hacia adelante. ¿Qué? ¿Han encontrado una nueva planta y están teniendo problemas? Salimos del vasto campo que se extendía frente a nosotros. Los orcos que estaban trabajando y los que estaban en el descanso, todos bajaron la cabeza y nos vieron partir. Los dos seguimos detrás de Emma. El lugar donde Emma nos guió, tenía varios tocones de plantas creciendo. Probablemente las encontraron y las trajeron aquí con tocón y todo. Una gran planta de 2 metros, no, de unos 3 metros. Su forma me hace pensar en el trópico, pero, esto es. Mirándola para ver cuál era su identidad, encontré una fruta familiar creciendo de ella. Ah, así que era esto. ¿Pero por qué están los onis del bosque aquí? ¿También están ayudando en la recolección? Por alguna razón, Komoe-chan también está aquí. Normalmente vendría corriendo hacia mí, pero ahora mismo está al lado de los onis del bosque y mirando la planta en cuestión. El prota sorprendido afirma, esto es un plátano. Así que incluso hay esto aquí. Me sorprende que haya podido crecer tanto en un lugar como Asora.
Es la primera vez que lo veo crecer desde su árbol. Tal vez los plátanos sean inesperadamente duros. El hecho de que estén amarillas puede deberse a que ya están maduras. Si no recuerdo mal, deberían estar verdes al principio. Emma agrega, sí. Según los recuerdos de Maestro Sama, se supone que esta es la fruta llamada plátano que crece en lugares cálidos, pero... Emma parece estar desconcertada. Cuando miro, los Onis del bosque y Komoe-chan están inquietos y no pueden calmarse. ¿Qué pasa? Tal vez porque los Onis del bosque tienen la imagen de estar siempre escurridos por Tomoe. Ver a Komoe-chan actuando igual que ellos me hace sentir incómodo. Emma continúa, revisamos el libro de referencia y parece que el plátano crece con semillas negras en su interior. Pero en los que los Onis del bosque revisaron, no pudieron encontrar ninguna de esas semillas. Libro de referencia. Probablemente se refiera a un libro de referencia sobre plantas. Yo leí un libro así en el pasado. Pero, ¿los plátanos tienen semillas? Me parece que no tenía. Ah, podría ser. El prota responde, tal vez sea porque originalmente las tenían. Emma contesta, ¿las tenían? Si no tienen semillas, no podremos cultivar ninguna nueva, ¿cómo se propagan? El prota responde, hay frutas que se modifican según la conveniencia de la gente, así que tal vez por alguna razón los plátanos comenzaron a crecer con ese tipo de rasgo. Esa es Sora, un lugar donde de repente uno puede ser capaz de cosechar deliciosos rábanos, zanahorias y tomates. Esos también tienen la forma después de haber sido alterados. Las manzanas, las peras e incluso el melocotón son así. Por eso pensé que el hecho de que fueran modificados no era nada extraño. Esto es malo. No responde a la pregunta de cómo propagarlas. Emma contesta, si no recuerdo mal, es posible pelar la cáscara fácilmente y comerla. Además, es increíblemente deliciosa. Sin embargo, en ese caso, significa que cuando se acabe este lote, se extinguirán. Al escuchar las palabras de Emma, los Onis del bosque ponen cara de asco. Aunque vosotros sois los que lo habéis descubierto, ¿por qué estáis tan tristes por ello? A Komoe-chan se le llenan los ojos de lágrimas. Eso es preocupante. Aunque me digas que estás preocupado con cara seria. Emma continúa. En realidad, cuando los Onis del bosque descubrieron esto por primera vez y lo trajeron aquí, ellos parecían haberles gustado bastante. ¿Así que se convirtió en su comida favorita? Cuando me dirigí a los Onis del bosque para confirmarlo, asintieron con la cabeza de arriba abajo como un juguete roto. Komoe-chan es igual. Pensaba que tenía el mismo gusto que Tomoe, pero tiene una apariencia exterior joven así que probablemente tenga un patrón de pensamiento diferente. No conocemos nada que sepa tan bien. Cuando comimos este plátano por primera vez, aprendimos que no hay nada que pueda compararse a él en este mundo. Komoe replica, los plátanos son deliciosos. Me gustan mucho. Siempre lo como después del entrenamiento. Es que en los momentos de práctica su timidez desaparece y los castiga en silencio. A veces, da más miedo que cuando están Tomoe y Mio. El prota responde, ya veo. Por eso. Hicimos todo lo posible para traerlo aquí sin hacerle daño e investigamos mucho, pero no fuimos capaces de encontrar nada parecido a una semilla. A este paso, perderemos los plátanos. ¿Eso significa que solo pudieron encontrar un número de plátanos en el área de exploración? Síntomas de abstinencia. Eso es lo que uno pensaría al ver a los Onis del bosque temblando y aferrándose al plátano más cercano que tenían. Es gracioso, pero se ha convertido en una imagen de la que no me puedo reír. Sus caras parecen serias y parece que están a punto de llorar. Así que después del entrenamiento, Komoe-chan ha estado consumiendo constantemente la baja cantidad de plátanos G. Los Onis del bosque probablemente están sintiendo mucho miedo. El prota dice, ahora recuerdo. Cuando los plátanos crezcan, después se marchitarán. ¡Uba! Un grito incomprensible. Se agarran la cabeza y se afligen. ¿Incluso cortan mis palabras solo para gritar eso? La muda Komoe-chan parece un poco linda. Pero, ¿hay alguna manera aparte de las semillas? Miro a Shiki. Sin embargo, él solo sacude la cabeza. Bueno, es natural, Está especializado en la tierra, pero eso no quiere decir que sepa de plantas. Al fin y al cabo,
Dijo que se inició en la agricultura y la magia de la tierra cuando llegó a Asora. ¿Cómo deberíamos hacerlo? La piña, por ejemplo, le cortan los chupones y la plantan para que se reproduzca de esa manera. Pero no se puede asegurar que los plátanos también sean así. Por cierto, eso es información de la televisión. Dan la misma sensación de trópico, así que quizás pueda ser así. Humo. Emma dice, así que realmente era un árbol que se marchitaría en un año, ¿eh? Había opiniones alrededor que decían lo mismo. Emma también parece triste. Puede que no sea tanto como los onís del bosque, pero parece que los considera sabrosos. Es sorprendente cómo pueden saber que es una planta perenne o una planta de un año solo con mirar el árbol. ¿Hay profesionales en los Olcos? Aunque quiero hacer algo por ellos. No estoy seguro de si funcionaría igual que con los chupones, pero también está el injerto, que es un método que no necesita semillas también. Existe el problema de la compatibilidad, por lo que es algo que no es seguro que funcione y solo conozco algunos tipos. Bueno, es una técnica que vale la pena mencionar. El prota responde, ya ves. No es un método seguro, pero hay una técnica que conozco. Les explico lo de las ventosas y los injertos a Emma y a los onís del bosque. Emma parece estar interesada en los injertos, pero los onís del bosque escuchan animadamente a ambos. Es algo fresco ver a los onís del bosque escuchándome seriamente. Komoe-chan también está asintiendo, pero probablemente está en el nivel de ya veo, en el caso de esta chica. No se le escapa ninguna palabra, eso es lo que se podía ver en la determinación de ellos. Cuando la explicación terminó, Emma me pidió colaboración para el injerto. Los onís del bosque salieron corriendo hacia el lugar de donde provenían los plátanos para comprobar si había chupones allí. Komoe-chan también los siguió. Emma responde, Maestro Sama, muchas gracias por la increíblemente interesante información. El injerto parece que nos servirá mucho, así que pienso probarlo. Ya me imagino a Tomoe cogiendo sus plátanos y haciéndoles entrenar mientras lloran. ¿Qué tan lamentables pueden llegar a ser? Realmente hace tiempo que no vengo al lugar de trabajo de los enanos. Aunque sus tareas no consisten en utilizar el fuego, eso no cambia el hecho de que este lugar es más caluroso que cualquier otro. Mis piernas no pueden evitar retroceder cuando no hay asuntos aquí. Últimamente, la mayor parte del tiempo he venido aquí solo para recibir informes. Oh maestro. Anoche nos atendiste a todos y pasamos un rato divertido. Muchas gracias. El prota responde, me alegro de que lo hayas disfrutado, anciano. Cada vez que recibimos invitaciones como esa, los ingredientes y la variedad de la comida aumentan, así que no puedo evitar ir allí cada vez. Me sorprendió ver que anoche la comida casera de Mio era la principal. Me quedé asombrado. El prota continúa, parece que lo hace porque le gusta, así que si quieres, acompáñanos también en el futuro. En algún momento, Tomoe podría comenzar un concurso de degustación de sake, así que creo que los enanos podrían encontrarlo más a su gusto. Oh, sake. Qué bien, lo estoy deseando. Tendremos que aumentar nuestro trabajo un poco más para prepararnos para ese momento. El prota pregunta, jajajaja, lo estoy deseando. Y entonces, anciano, ¿tienes un asunto urgente hoy? Lo he oído de Emma. Así que por eso te has tomado la molestia de venir aquí. No, bueno, se trata del material que Mio-sama nos trajo, pero hay algo que me preocupó. Emma Dono. Sobre el equipo solicitado, hemos podido hacer parte de él, así que podrías por favor echar un vistazo. Está en el lugar de trabajo habitual. Al decir esto, el anciano me da algo. Emma asiente y baja la cabeza hacia mí. Emma, Maestro Sama, ¿puedo ir allí un rato? El prota responde, por supuesto. Emma, entonces, por favor, discúlpeme. Al verla marchar, vuelvo mi mirada al anciano. Cuando lo hago, tenía un material en sus manos, o más bien, puso los restos encima del escritorio. Shiki sorprendido dice. Esto es algo que Mio-sama trajo cuando su kimono se dañó. El prota responde, ¿el kimono de Mio estaba dañado? ¿Había un mamono así caminando en la entrada del páramo? ¿Dañó el kimono? Si no recuerdo mal, los únicos capaces de hacer eso fueron las hormigas de tamaño que salieron en masa de un agujero y fueron capaces de rasgarlo ligeramente. Sí, su espalda estaba completamente destrozada. Afortunadamente, su cuerpo no tenía heridas.
¿Qué? ¿Un enemigo que pudo dañarla por la espalda? Shiki también está bastante sorprendido. Bueno, eso es obvio, si Mio no baja su guardia, su defensa y percepción son de primer nivel. Espera. ¿No tuvo heridas? Sí, no hubo heridas. Nos hizo sentir a los artesanos bastante impotentes. El prota pregunta, ¿eso significa que solo se dañó la ropa? Probablemente se dio cuenta de mi pregunta por mi expresión. El anciano me explica mientras coloca un dedo en sus sienes como si soportara un dolor de cabeza. No nos enteramos de si se acaba de regenerar o si no había recibido ninguna herida para empezar, pero Mio no tenía ninguna herida. Si no se lo dijo a Maestro Sama, probablemente es porque realmente no recibió ninguna herida y lo consideró sin importancia. Y por eso, hemos estado pensando en aumentar las capacidades del equipo para crear artículos que puedan proteger mejor, pero este material que es el mismo que dañó el kimono. ¿Hay algún problema con él? Es Mio. Parece que cocinar era más importante. Lo más probable es que no haya informado porque no recibió ningún daño. Aún así, ¿realmente entiende para qué sirve la armadura? Tendré que sermonearla un poco sobre cómo hacer correctamente las peticiones para que los artesanos hagan el equipo adecuado. Si se conforma con que la ropa tenga la misma sensación, sería demasiado lamentable para los artesanos. Por ropa me refiero a la ropa de diario, la que los orcos se toman la molestia de tejer para Tomoe y Mio. Creo que esas también son difíciles de hacer, pero lo que los enanos están haciendo es una armadura. Para proteger la vida de su portador. La armadura que se usa para protegerte de los ataques es una historia completamente diferente. No, la cosa en sí es bastante buena. Bastante buena. Si el anciano San dice que es bastante buena después de mirarla, debe ser una cosa bastante rara. Shiki permanece en silencio. Qué raro. Aunque le gustan los materiales y las armaduras. Él también estaba muy contento con ese bastón. Tras escuchar la historia de Mio-sama e investigar el material y el kimono, llegamos a una conclusión. La mayoría de las opiniones decían que solo era un mamono con alto poder de ataque y que había crecido por casualidad. Sin embargo, se comió un espíritu del viento, además, uno de clase media en una etapa muy temprana. En el páramo hay pocos espíritus del viento y si hablamos de los de clase media, ni siquiera yo los he visto. Pensando en el poder original del mamono, no importa si el espíritu se debilitó, es imposible pensar que sería capaz de depredar un espíritu. Esto es solo una opinión personal mía, pero siento que hay algún tipo de artificialidad subyacente. ¿Una artificialidad? ¿Estás diciendo que alguien hizo esto con algo en mente? ¿Que alguien capturó un espíritu e hizo que un mamono adecuado se lo comiera para que evolucionara? ¡Qué charla tan peligrosa! Mio-sama lo encontró fuera del páramo. Parece ser una carretera que se extiende hacia Tshige. Eso significa que cruzó la cordillera que divide el páramo. ¿Dices que porque Mio lo encontró el daño fatal fue bajo? Sí. Los onis del bosque investigaron y los demonios de la zona no mostraron ningún tipo de movimiento que destacara. Sin saber la razón, me siento un poco ansioso. Ciertamente. Tener la sensación de que alguien hace algo bajo tus pies no es reconfortante después de todo. Entendido, yo. Lo investigaré. Es lo que quería decir, pero en ese momento. Shiki levantó la mano en silencio. ¿Shiki-sama? El prota pregunta, ¿qué pasa, Shiki? Yo. ¿Qué? El que hizo experimentos con ese mamono, fui yo. Mi voz y la del anciano se superpusieron. Fue algo que ocurrió antes de conocer a Maestro Sama. En el tiempo que estuve dentro del cuerpo de un Uenai del bosque, que era uno de los muchos experimentos que había hecho, capturé varios espíritus de viento de clase media y después de debilitarlos hasta el punto de no poder resistirse, hice que un mamono se lo comiera. Al comer un espíritu, pensé que podría evolucionar en algo como el espíritu o un cambio cercano a eso. Pero se convirtió en un fracaso que solo aumentó el poder de su guadaña, y como perdí el interés en él, lo boté. Lo has tirado a la basura, dices, Shiki. ¿Qué clase de cosa peligrosa estás haciendo? Oh, así que Shiki-sama fue quien lo hizo. Sabiendo la razón, el peso en mi pecho se ha levantado. Con esto, podré concentrarme en la creación de la armadura de Mio-sama sin ninguna angustia. Lo siento, anciano. Está bien.
El material fue utilizado para el arma de un aventurero en algún lugar, pero se convirtió en un buen entrenamiento para Berin. Parece que le preocupaba que algo similar le sucediera a Miosama de nuevo, pero ahora puede estar tranquilo. Shiki angustiado pregunta: ¿podría ser que estés planeando decírselo a Mio? Ah, si se lo digo, Shiki-sama podría ser regañado. Maestro Sama, ¿qué debemos hacer? El anciano estaba preocupado por el bienestar de Shiki y me pasó la decisión a mí. Shiki. Ese sí. Bueno, que te regañen. Es cierto que el kimono se convirtió en trapos después de todo. Shiki-san se retorcía. Fue una posición inesperada, pero... Bueno, creo que todavía puedes volver, así que hazlo lo mejor que puedas, Shiki. Echando una mirada de reojo a Shiki, que tenía un rostro como si fuera el fin del mundo, el anciano y yo asentimos el uno al otro. Con eso concluye el vídeo de hoy, sin más nos vemos en la próxima.